A modo de ejemplo, vamos a ver los materiales del alumno en el proyecto de la prehistoria, pero es aplicable al resto de proyectos ya que todos son iguales. El alumno va a tener todo su material en esta carpeta que vemos aquí, en donde encontrará el cuaderno del alumno, la revista, un cuento, adhesivos y troqueles y 2 láminas para hacer su portfolio. En estos sobres, además del material del alumno, como es material de muestra, vais a encontrar una promoguía del proyecto. En este caso os enseñamos igualmente el de la prehistoria. Vosotros, como maestras o maestras, vais a disponer de una guía metodológica muy completa sobre el aprendizaje basado en proyectos. Además, esta guía incluye explicaciones sobre el aprendizaje cooperativo, la cultura del pensamiento, incorpora rutinas y destrezas, inteligencias múltiples y educación emocional, para que incorporéis estas metodologías activas al aula si vosotros queréis. Además, vais a disponer de diferentes murales para el aula, para trabajar la metacognición relacionada con la cultura del pensamiento. Y por último, una guía del proyecto, que está estructurada en las fases que comentábamos anteriormente. En esta guía del proyecto os vais a encontrar una temporalización y una secuenciación de cada una de las fases, para que sea muy sencillo y podáis seguir paso a paso el desarrollo del proyecto. Como veis aquí, iniciamos con el reto y nos indica cuántas sesiones nos va a llevar. Seguimos con la fase de investigamos, haciendo una reproducción del cuaderno del alumno y los elementos que vamos a necesitar. La fase creamos está organizada en tareas. Cada una de las tareas desarrolla un contenido diferente y finalizan con un taller principal y 2 talleres secundarios, así como una propuesta de actividades vivenciales. Finalmente, y no por ello es menos importante, acabamos con la fase de presentación del proyecto. Aunque de la evaluación te hablaré ahora después, verás que aparece un apartado porque hemos incorporado autoevaluación y coevaluación para el alumno, por lo que aparece aquí temporalizada para que sepas que vas a dedicarle 2 sesiones si tú quieres. Además, aparecen las imágenes de las láminas del cuaderno del alumno que hay para ello. Esta sería una propuesta completa de cómo trabajar el proyecto, pero se puede adaptar a las necesidades y realidad de tu aula, pudiendo realizar las actividades y talleres que consideres oportuno y adaptarlo a tu estilo y recursos sin desvirtuar el proyecto. Además de los materiales en formato papel que estamos viendo, lo tendréis todo en formato digital, que luego veremos en el espacio personal EDBON, donde habrá más recursos extras como la programación de aula del proyecto, que evidentemente es curricular. Por eso podemos ver aquí el mapa de contenidos curricular en donde se diferencia por colores diferentes ámbitos o áreas curriculares. Vamos a ver entonces de forma breve y clara cómo está organizada la guía con las orientaciones para cada una de las fases del proyecto, para que veáis que todo está muy clarito y súper fácil. Si volvemos a este esquema inicial, vemos que cada sesión ocupa una hoja. Por ejemplo, en el reto tenemos una sesión. Vemos en la guía que tenemos una hoja que desarrolla esa sesión. Investigamos, son 5 sesiones que tenemos temporalizadas. En la guía encontraremos una hoja para cada una de esas 5 sesiones. Si nos fijamos en la fase creamos, tenemos 2 sesiones combinadas con el taller principal y taller secundario, como hemos comentado anteriormente. En la guía, al ser una muestra, os vais a encontrar estas 2 primeras sesiones. Vais a tener aquí una hoja para cada una, el taller principal y los 2 talleres secundarios. Y ocurriría exactamente lo mismo con las sesiones de presentación del producto final. Y con la evaluación igual, tenéis aquí en la guía recogidas las 2 sesiones de evaluación. Si nos fijamos, veremos que en cada sesión se organizan las actividades en 3 pasos. Introducción, desarrollo y cierre. Además encontraréis indicaciones en el margen izquierdo con el plan de ruta de sesión, las inteligencias múltiples, así como los materiales del alumno y del aula y los recursos digitales que vais a utilizar. En esta primera fase, que es el reto, lanzamos al alumno un desafío motivador que les enganche desde el primer momento. Tenemos aquí la indicación que nos lleva al cuaderno del alumno. En este caso vemos que es una situación problemática que les llega como una noticia, contándoles que ha desaparecido la sala de la prehistoria del museo y le pedimos a los alumnos que ayuden al vigilante de seguridad a reconstruirla.
Como son tan pequeños, es importante reforzar este hilo conductor. Para eso, cada alumno tiene el cuento del proyecto, que como todos los materiales va relacionado con el reto y el producto final. Además, tenéis el cuento narrado al completo al final para que vosotras o las familias se lo puedan contar. Recordad que además del cuento y el cuaderno, el alumno tiene la revista, donde el niño encontrará información directamente relacionada con las tareas del proyecto que están en la fase Creamos. Es decir, si vamos a la guía, como veis, aquí aparece recogido el material del alumno que se va a necesitar. En este caso, la revista. En su índice aparece recogida cada tarea. Si nos vamos a cada una de ellas, por ejemplo, cómo vivían, vemos que se estructura siempre de esta manera. Un apartado principal muy visual con palabras clave para poder trabajar el vocabulario y la lectura de palabras o frases muy sencillas. Un apartado para los adultos, con la información necesaria para conducir la investigación del niño. Y un tercer apartado con propuestas para dinamizar el aprendizaje y promover su curiosidad. Por cierto, es importante que sepáis que en cada sesión de las tareas de la fase Creamos aparece al final de la hoja de la guía un apartado llamado Otros caminos curriculares, con actividades para trabajar contenidos curriculares extras, como por ejemplo, aquí vemos, para trabajar el entorno, el pueblo y la ciudad, y en lengua, el trazo curvo. En cuanto a cómo evaluar todo este trabajo, os lo hemos querido también hacer fácil. La evaluación está integrada en todo el proceso y ofrecemos registros y pautas para cada una de las fases que nutren una rúbrica general. El alumno, como ya hemos comentado, tiene las fichas de autoevaluación y coevaluación que también nutrirá la rúbrica general del proyecto. Fijaos cómo en los reversos de las fichas del alumno aparece reflejado todo lo que hemos ido viendo para que esté siempre muy claro todo lo que se está trabajando y en qué fase estamos. Por ejemplo, aquí vemos la tarea que estamos desarrollando en la fase Creamos, el taller relacionado, la actividad experiencial y además las inteligencias múltiples destacadas, así como están señalizadas las metodologías activas, bien sea rutinas, destreza, cooperativo o educación emocional. En la guía, a su vez, aparecen las orientaciones de cómo trabajar estas metodologías activas también contempladas, como vemos aquí, por ejemplo, rutinas de pensamiento. Otros iconos que veréis y que es importante señalar son el de esta carpeta, que es para indicar cuándo guardar elementos en el portfolio del alumno, y os recuerdo que tienen dos cartulinas en blanco para diseñar la portada y contraportada, y otro icono que hace referencia a la gamificación, que es este de aquí. ¿Vale? Para que apliquéis estrategias y mecanismos propios de los juegos que fomentan la motivación. Para ello tendréis un diploma final en el cuaderno del alumno y materiales digitales. Para los materiales digitales, aquí aparece especificado los apartados que encontraréis en el espacio personal, con gran cantidad de elementos extras, así como el cuaderno del alumno interactivo, los cuentos animados, enlaces de interés, murales, etc. Te invitamos a que entres en edb.com y pinchando en el banner accederás a una demo digital.